Hola, mi nombre es Paola Montserrat Manuel Ortiz. Pertenezco a la carrera de químico farmacéutico biólogo en el segundo semestre en el grupo 201. Hoy voy a explicar acerca de un método de aprendizaje, exactamente, una técnica de aprendizaje, pero antes de empezar a involucrarme más en una sola técnica, que va a ser la técnica visual, me gustaría empezar primero por la definición de qué es una técnica o método de estudio de aprendizaje. Como siempre lo hago, voy a dar una definición que ya es concreta, sacada de internet, sacada de una página oficial con una definición concreta y correcta. Y después voy a decir lo que a mi consideración y mi entender dice todo esto. Como principal dice que la técnica de estudio es una estrategia o procedimiento o método que se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio para mejorar el rendimiento académico. El aprendizaje puede relacionarse con el manejo de otro contenido teórico o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad práctica. Bueno, aquí lo que nos define prácticamente es que el método de estudio son estrategias, una técnica de estudio son estrategias o métodos que se emplean para tener un aprendizaje óptimo, para comprender algún tema en especial. En este caso, si nos vamos a aprendizaje de un instituto de educación como una escuela, pues prácticamente sería eh, llevar un manejo de un contenido teórico para emplearlo en la educación y que el alumnado, eh, domine la práctica y también el tema. Dentro de toda esta definición es importante saber que parte importante de una técnica de estudio también es la memorización que se adquiere o es lo que funciona más en la técnica de estudio, es una memorización. La mayoría de técnicas se basan en eso, en una memorización de lo que se desea aprender. Esto con la finalidad de que, pues, de que se aprenda y se domine, o sea, base de la memorización, es que logramos dominar y aprender un tema, sea cual sea el tema. Por eso ahora sí ya me voy a involucrar más un poco en lo que yo elegí, que es el método de aprendizaje o la técnica de aprendizaje visual. Dentro de estas técnicas existen varias. Dentro de estas técnicas sí existen bastantes, algunas más que otras. Una de las principales quiero aclarar que es la de técnica expositiva. Siempre que queremos exponer algún tema, nos vamos principalmente eh, a unas diapositivas visuales, que la mayoría de veces siempre lo hacemos más visual y que sea más interactivo con las imágenes. Y esto nos ayuda demasiado, pues, a relacionar ciertos conceptos con ciertas imágenes y es muchísimo más fácil de aprender. También los mapas conceptuales, que el hecho de tener toda la información recabada, dividida y bien organizada en este tipo de mapas es mucho más fácil de aprender y de organizar la información. Aparte de que, pues, claramente, siendo visual este tipo de técnica, este tipo de método, logramos tener más logramos conectar más rápido los conceptos de todo esto para llevar a cabo una buena definición del tema o una buena memorización del, pues, del tema que se logra o se requiere aprender. Está el dibujo. El dibujo también es una técnica tanto de expresión como también de aprendizaje, pues gracias a estas técnicas, principalmente la de dibujo, es que se puede expresar un aprendizaje que ya llevamos, una memorización, por así decirlo. Entonces, si nosotros queremos, no sé, si no somos buenos con las palabras, pero somos buenos con el dibujo, podemos plasmar la idea que tenemos, este aprendizaje que hemos adquirido, supongamos, no sé, de la cadena trófica.
por un ejemplo, por poner, eh, tú tal vez no puedes explicar con palabras propias qué es la cadena trófica, pero puedes dibujarlo y se puede, siempre y cuando también lleve un orden, pues sí, un inicio y un final y que tenga congruencia, se puede plasmar en un dibujo y así hacerlo más interactivo y también hacerlo mucho más fácil de aprender. Están los cuadros comparativos. Los cuadros comparativos también son una técnica visual demasiado buenas porque, claro, podemos tener dos conceptos diferentes o querer tener un solo concepto que se divida en diferentes características o que tenga diferentes, ¿cómo se le llama? Eh, pues que una sola definición tenga bastantes conceptos, pues nada más se comparan y es bueno para aprender las diferencias de dos conceptos que pueden ser similares, pero que tienen diferencias muy bien plasmadas y se marcan en este punto. Y también es bueno porque nos ayuda a recordar qué diferencias hay y por qué no debemos tener o por qué no debemos omitir las partes que son diferentes, bueno, sí, muy diferentes una de la otra. Están las líneas del tiempo, que estas también son muy buenas para, más que nada, como yo lo diría, para una materia en historia. eh, o para cualquier materia también realmente es que son muy buenas porque gracias a que existen estas líneas del tiempo nos podemos dar una idea muy fácil y precisa y también muy corta de saber y de entender procesos y acontecimientos históricos sin necesidad de leer gran cosa, sin necesidad de tener a la mano todos los libros de historia y de ir leyendo uno por uno y de ir leyendo toda esta historia que pasó en cada año, sino que también podemos recortar la información, pero que sea información precisa, colocarla en una línea del tiempo, colocar exactamente los años, el acontecimiento, el nombre de algún sucesor que haya sido importante dentro de, y pues base a eso también se puede lograr una buena técnica de aprendizaje que es a veces localizar fechas es demasiado difícil. Para los que siempre hemos tenido problemas con la historia, localizar fechas a veces es muy difícil porque los acontecimientos son larguísimos, porque el acordarte de toda la historia que pasó es demasiada información que a veces nosotros no reservamos y no memorizamos. Pero cuando son unas líneas del tiempo que son más cortas, los acontecimientos y las fechas muy bien plasmadas, por ejemplo, si hay pues hay un personaje histórico que sea muy mencionado y que tenga mucho que ver con el tema que estamos tratando, pues también es más fácil de memorizar. Entonces, a opinión propia, yo creo que la técnica de aprendizaje visual para mí es mi favorita, ha sido con la que mejor he interactuado en todos los años que he llevado estudio y he estado en una institución de aprendizaje, ha sido lo mejor que se me ha plasmado. Yo creo que si tuviera que elegir alguna técnica de estudio, bueno, de aprendizaje para siempre, sería totalmente la técnica visual, que para mí es totalmente más factible que una técnica audiovisual o auditiva o una técnica pues kinestésica. Creo que es mucho mejor. Entonces, para mí esto es todo. Bueno, de mi parte esto es todo y nada, muchas gracias por ver.